¿Qué tal? Buenas tardes, comunidad de Derecho UP. Aquí Eric Fuentes, secretario de Comunicación y Difusión, de nuevo para pues platicar con otro miembro de nuestra gran facultad. Y el día de hoy tengo el gusto de platicar con un abogado de nuestra universidad, para empezar, abogado de la UP. Cuenta con una maestría en Derecho Financiero y Bancario por la Universidad de Boston. Es socio en White and Case México, uno de los bufetes más importantes de abogados de este país y también internacionalmente. Y desde luego es abogado por la Barra de Nueva York. El día de hoy me acompaña el licenciado Carlos Mainero. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciado? Muy bien, mi estimado Eric, muchísimas gracias, mucho gusto en saludarte y gracias por este espacio. No, al contrario, muchas gracias a usted por su tiempo. ¿Le parece que comencemos? Sí, adelante, por supuesto. Pues licenciado, vamos a comenzar como todo desde el inicio. Todo tiene un principio y eso es precisamente también lo que quiero que usted nos cuente. ¿Cómo era usted en sus inicios? ¿Cómo era Carlos Mainero cuando era un joven? Mira, lo primero que te diría es, me preocupa que me lo preguntes en pasado porque yo me sigo sintiendo joven. Entonces yo te diría, yo sigo siendo joven, pero ya sé que estas canas, a lo mejor aquí no se ven tanto, pero ya son algunas canas que ahí se ven. Entonces, eh, pues mira, yo te diría, eh, siempre fui, la verdad, como que, como que más adulto de mi edad, ¿no? O sea, yo te diría, era un niño que desde muy chiquito me gustaba mucho leer libros de historia, me gustaba ver series de historia, estudiar cosas que a lo mejor niños de mi edad no hacían y pues yo sí lo hacía de chiquito, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un niño un poco raro, pero pues por otro lado también un niño muy normal, ¿no? O sea, me gustaba jugar a los cochecitos igual que todo el mundo, me gustaba, ya tengo una familia muy grande, tanto del lado de mi mamá como de mi papá, entonces, de los dos lados tengo muchos primos, entonces, pues parte de lo que me encantaba cuando era niño era cuando veía a mis primos, si era en casa de los abuelos paternos, era jugar fútbol en el jardín, si era en la casa de Cuernavaca, la familia de mi mamá, jugar frontón, jugar béisbol, estar en la alberca con ellos. Entonces yo te diría una infancia muy normal, pero sí te diría que era un niño con algunas inquietudes intelectuales de chiquito que hoy lo pienso y digo, qué niño tan raro de haber sido para otra gente cuando me veían muy chiquito y preguntando cosas de historia y hablando de los presidentes de México y yo tenía 8 años, ¿no? Pero bueno, ese era yo de niño. Eh, y yo tenía, conforme fui creciendo, vas encontrando ahí tus intereses. Y muy pronto me fui interesando mucho en la música. Ok. Yo tenía algo que me definió desde chiquito y hasta la fecha es no nada más mi gusto por la música, sino el ejecutar música. Yo soy pianista no profesional, evidentemente, pero toco el piano desde que era muy chiquito, ¿no? Y todo es por una historia muy incidental, ¿no? Justo en la casa de Cuernavaca de mi familia, yo tenía como 6 años, le regalaron de cumpleaños a un primo un poquito más grande que yo, él ha de haber tenido como 9 años, un teclado chiquitito, eh, se lo regalaron, jugó con él 5 minutos y se fue a jugar otra cosa, y pues yo llegué ahí, lo vi, me gustó y estuve todo el fin de semana ahí dándole, y mis papás lo vieron, identificaron que fue algo que me llamó mucho la atención, regresaron a México y me compraron un tecladito idéntico. Y a partir de ahí, el piano se ha convertido, yo te diría, en mi hobby favorito. Y es más, el hecho de tocar el teclado y después el piano pues, definió mucho de mi camino conforme fui creciendo, que quizá ahorita podamos hablar más de ello, ¿no? Pero sí, definitivamente la música ha sido una presencia muy importante en mi vida desde muy chiquito y hasta la fecha, ¿no? Y es el hecho de tocar el piano y el teclado en algún momento también, pues la música fue lo que me ha dado muchos de mis mejores amigos desde primaria y secundaria y hasta la fecha. Me ha dado viajes, me ha dado experiencias muy padres. Entonces, eso te diría de mi infancia y adolescencia. Licenciado, ahora justo me da mucha curiosidad porque justo este acercamiento yo creo que es algo clásico en los niños. Yo creo que siempre nos ha tocado que le regalan un juguete, un qué sé yo a alguien y pues por un momento lo tiene y se entretiene y después
ya, se olvida. Entonces, eso me parece bien interesante, justo cómo aprovechó y se acercó y ahí fue cuando fue naciendo este gusto en usted. Y además yo Eh, te diría o sea, la visión de mis papás de identificar que no fue una exacto. cosa pues un juguete más, ¿no? O sea, mis papás claramente algo vieron de cómo me llamó la atención eso, que tan es así que regresando a México me compraron este teclado y siempre me apoyaron muchísimo en todo el tema de no dejar la música, ¿no? O sea, que independientemente de cuál fuera el camino que yo fuera a tomar más adelante, que no dejara nunca la música. Entonces, por ese lado también estoy muy agradecido con mis papás por haberme siempre abierto la puerta a ese mundo increíble de la música, ¿no? Y ahora me gustaría justo tomar esto porque usted ya nos comentó que la música fue, pues hasta la fecha sigue siendo algo muy importante en su vida y uno pensaría, se va a dedicar a ser músico, se va a dedicar a hacer algo relacionado, sobre todo con algo tan, pues, elegante y que requiere mucha práctica como el piano. Sin embargo, siguió el camino del derecho. ¿Cómo estuvo eso? Pues mira, fueron muchos factores. El tema del teclado y del piano, te digo, siempre estuvo ahí. O sea, tenía un grupo de música en secundaria que era parte de las actividades que tenía que tomar en la escuela en la que yo iba, que era el Instituto México de Maristas. Ahí o sea, teníamos un grupo que tocábamos en las noches coloniales, que era una cosa que ocurría antes, ahorita ya no hay, pero bueno, eran eventos que se daban en las escuelas los fines de semana. Y bueno, ahí tocaba con ellos, tenía un grupo de rock, además con mis amigos de secundaria, y después en prepa tenía un grupo de jazz, que también era parte de las actividades de la escuela, en el CUM, también de Maristas. Entonces, como que era muy natural para mí el pensar que la música iba a ser parte de mi vida profesional también, pero por otro lado, tampoco estudié música de manera formal, salvo quizá un año cuando tenía como 15 años o 16 años, ¿no? Entonces realmente siempre fue una actividad que tenía como hobby, pero digamos que no tuve la formación académica formal de músico que te requiere eventualmente iniciar ya una carrera de una licenciatura en música o en piano, ¿no? Eh, yo te diría, sí en algún momento lo pensé. Curiosamente, mis papás tenían un muy buen amigo que era director de orquesta. Y fue una cosa muy chistosa porque el director de orquesta les dijo a mis papás, cuando ellos le dijeron, oye, ¿cómo ves que orientemos a Carlos para que estudie la licenciatura en piano o que haga una licenciatura en música y después se enfoque en piano? Y mira cómo son las cosas. Él, siendo director de orquesta, le dijo, si pueden mandarlo al extranjero, háganlo, porque hacerlo en México no va a ser opción. Sí, Y mi familia no tenía oportunidad de mandarme al extranjero a estudiar piano, entonces si la oportunidad era hacerlo en México, con eso que les dijeron, la verdad es que no era opción. Y ok. en el fondo la verdad es que no me veía yo dedicándome a tocar el piano, o sea, era algo que me gustaba mucho como hobby, y me sigue gustando mucho como hobby, pero no me veía yo, al menos en ese momento, como un profesional del piano, ¿no? Eh, y tú vas a decir, bueno, ¿y entonces cómo fue que decidiste estudiar Derecho, no? Y otra vez, fue una multiplicidad de factores. En mi familia hay muchos abogados. Ok. Mi abuelo paterno fue abogado. Él murió cuando yo era muy chico, cuando yo tenía como 10 años, en 92. Y él fue una figura muy importante en mi infancia. O sea, yo a él lo veía como un gran role model, ¿no? Mi papá no era abogado, empezó siendo abogado, pero más bien empezó estudiando Derecho, pero después se cambió a Ciencias Políticas y Ujú. Administración Pública en la Ibero. Pero bueno, tenía una formación muy jurídica por su papá, Sí, que era desde abogado, luego. y porque empezó la carrera en la Libre y estuvo al final 3 años de su vida estudiando en la, 2 o 3 años de su vida estudiando en la Libre, ¿no? Entonces tenía también una vena muy jurídica mi papá, ¿no? Y tengo que mi abuelo murió a los 10 años, siendo yo todavía muy chico. Y mi abuelo dio clases en la Libre toda su vida, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, y fue algo que me impactó mucho, que cuando murió, cuando fue su funeral en Galloso, estaba atascado de gente y muchas de esas personas eran alumnos suyos y exalumnos suyos. Eh, y entonces en ese momento fue una cosa de impacto para mí o sea, el ver a mi abuelo y decir, órale, como abogado puedes tener este impacto en la vida de la Desde gente, luego. ¿no? Y conforme fui creciendo, y cada vez más evidentemente ahora como abogado, pero toda mi vida
me he topado con gente que conoció a mi abuelo y que me decía, y que el mensaje que me dan es, no sabes el impacto que tuvo tu abuelo en mi vida, ¿no? Entonces, pues siempre quise ser como mi abuelo, entonces desde muy chico fue como, quiero ser como mi abuelo, quiero ser abogado, ¿no? Y obviamente mi papá encantado, ¿no? De que siguiera los pasos de mi abuelo. Entonces, como que para mí fue muy natural siempre pensar que quería ser abogado, ¿no? En algún momento en prepa, un poco por ejercicio mental, de decir, a ver, quiero darme la oportunidad de pensar Claro. si alguna otra cosa. Te digo que el tema de la música salió en algún punto como una posible opción, que pues muy rápido se descartó. En algún momento pensé estudiar relaciones internacionales. Ahí mi papá me dijo, y mira que mi papá, siendo administrador público, empezó a hacer carrera también de diplomático. Estudió en la Escuela Matías Romero, no, nunca tuvo una posición de cónsul o en alguna embajada o consulado, pero bueno, la parte académica, diplomática sí la inició. Y mi papá me dijo, a ver, relaciones internacionales es una carrera muy bonita, pero si quieres dedicarte al tema internacional, te conviene mucho más ser abogado y tener Claro. una multiplicidad de opciones y de puertas que se te pueden abrir, una de las cuales es el tema de diplomacia y relaciones internacionales, pero si estudias relaciones internacionales, pues quizá tus opciones profesionales se reduzcan, ¿no? Y mira que tenía razón porque pues, en el fondo nunca me dediqué a nada relacionado con relaciones internacionales. El tema me sigue encantando, pero bueno, al final obviamente pues no estudié eso, ¿no? En algún momento también pensé en ser doctor, pero la verdad es que en el fondo desde muy chico siempre tuve muy claro que yo quería ser abogado. Chistoso porque en el fondo no sabes qué significa ser abogado hasta que ya estás ahí y te estás dedicando, ¿no? Y luego dices, ching, ¿cómo no me dijeron antes? ¿No? Sí, Este, sí, sí, sí. pero, pero no, a ver, la verdad es que feliz con la carrera, siempre tengo muy claro, la discusión en su momento fue pues, en dónde estudiar Derecho, Desde luego, desde luego. porque bueno, mi abuelo abogado de la Libre de toda la vida y además que era toda una institución en la Libre, así como para mí era muy natural que iba a ser abogado, pues de algún modo también era muy natural que yo escogiera la Libre, ¿no? Ahí estudió mi abuelo, ahí era profesor mi abuelo, ahí empezó a estudiar mi papá, como que había cierta, quizá esta presión familiar de, bueno, pues tiene que seguir los pasos del abuelo, ¿no? Y oh sorpresa, cuando empecé a ver las opciones, dentro de las opciones que vi, realmente la que más me convenció fue la UP por muchas razones, ¿no? Por el tema de calidad humana, por el tema de filosofía en la enseñanza, el tema de calidad, evidentemente, que era tanto o más buena que la Libre en términos académicos. Entonces, por muchas razones, al final me decanté por la UP. En su momento sí me dio un shock en mi familia de cómo no se fue a la Libre igual que su abuelo, Sí, pero sí, sí, bueno, sí. al mismo tiempo tuve mucho apoyo en mi familia siempre en todas mis decisiones. Entonces, bueno, también fue muy natural cuando dije no quiero la Libre, quiero la UP, que me dijeron, bueno, hubiera estado padrísimo que sigas los pasos de tu abuelo, pero si tú te ves en la UP es una excelente opción también y siempre me apoyaron muchísimo, evidentemente. Doctor, licenciado, Licenciado, licenciado. te digo que luego se enojan los doctores y le dices doctor al que no es. eh, Estamos en confianza, esa es la buena Estás en noticia. confianza, es lo bueno. Licenciado, una vez entrando en la UP, ¿cómo fue su estadía en nuestra facultad? ¿Cómo fue para usted, para ti, estudiar Derecho? Sí, pues mira, la verdad es que fue increíble. Ya estando en la carrera, confirmé que había sido una excelente decisión. La verdad es que nunca me cuestioné el estudiar Derecho. Desde el inicio, muy rápido me enamoré de la carrera porque además en primer semestre tuve excelentes profesores. El doctor Jorge Adame, Maripaz Agudín, que era su adjunta en ese momento. Bueno, los dos me causaron mucho impacto. Y profesores de todas las materias desde semestres muy, los primeros semestres, ¿no? El doctor Eduardo Preciado, por supuesto, el doctor Lozano fue mi Luego, profesor de filosofía social en primer semestre, entonces muy pronto tuve yo acceso a esas grandes instituciones de la UP que muy rápido generaron un impacto muy grande en mí, ¿no? Entonces, eso me confirmó que había tomado la decisión correcta, tanto en términos de carrera como en términos de universidad. Y yo te diría que toda la carrera pues fui muy feliz, la verdad. Eh, y quizá podemos después abundar en este tema, pero una de las principales razones por las cuales me decanté por la UP y no por la Libre es que a mí me llamaba, al final yo tenía este tema de
que me llamaba mucho lo internacional, ¿no? Ujú. Y algo que distinguía a la UP de la Libre en su momento, no sé ahora, pero bueno, en su momento era que la UP sí tenía la oportunidad de hacer un intercambio fuera de México y en la Libre no. Y una de las grandes decisiones de mi vida fue el haber decidido irme de intercambio un año a la Universidad de Navarra en quinto y sexto semestre. Eh, que bueno, pues es algo que me cambió la vida y me definió en muchos aspectos. Entonces, sin duda, una gran experiencia de vida que si no hubiera estado en la UP, pues claramente no hubiera vivido, ¿no? Entonces yo te diría, disfruté muchísimo la carrera. Era una universidad distinta a la que es ahora, era una universidad quizá mucho más pequeña, mucho menos, ¿cómo te diré? O sea, hoy ves a la UP y está Está en los inmensa, es toda la periódicos, colonia. claro, ¿no? Y bueno, ya tienes Ciudad UP en Bosque Real, o sea, es una cosa ya mucho más monstruosa, déjame decirlo así, en Sí, el buen sentido de la sí. palabra, ¿no? En aquel momento todavía era del casco antiguo y por ahí algún otro edificio, como que una cosa más pequeña, tenías menos interacción con gente de otras carreras, o sea, era todavía una cosa mucho más pequeña, pero bueno, con todo y eso, la verdad es que fue una gran experiencia, hice excelentes amigos, mis mejores amigos están, son gente que conocí de la universidad, eh, yo tenía, a mi esposa la conocí en la universidad, entonces, claramente, pues, mi experiencia universitaria fue definitoria y muy satisfactoria. Dentro de su estadía en la facultad, licenciado, ¿hubo algún reto? ¿Hubo algo que lo pusiera como justo en, pues tenemos que aquí que ponernos trucha porque si no puede que nos quedemos en el camino? Mira, yo te diría, el gran reto, y esto es una cosa que tiene que ver con la carrera de Derecho, es que es una carrera muy demandante, ¿no? Como seguramente todos que nos están escuchando podrán confirmar. O sea, tú vienes de una dinámica académica en secundaria, prepa, que podrá ser más demandante o menos demandante, depende de la escuela en la que estés, pero bueno, al final es otra cosa, ¿no? O sea, ya que entras a la universidad y una carrera como Derecho que además te requiere de mucho estudio, te requiere mucha dedicación, de mucha disciplina, pues sin duda, yo creo que así como yo muy rápido me di cuenta que sí era lo mío, yo creo que muy rápido también te empiezas a dar cuenta cuando no es lo tuyo, ¿no? Porque Claro, el claro. dedicarle el tiempo que requiere y el esfuerzo y la disciplina a algo que no te guste, pues a lo mejor se puede volver muy árido, pero cuando es algo que te gusta y a lo que le encuentras el sentido social y el impacto que puedes hacer como abogado, eh, pues yo creo que hace que valga la pena toda esa parte de sacrificio que conlleva, no nada más la carrera de Derecho, ¿no? Hay muchas otras carreras que requieren de este esfuerzo y esta disciplina. Pero bueno, parte del reto, yo te diría, número uno es ajustarte a ese cambio de decir, a ver, sí me va a requerir dedicarle tiempo el fin de semana a estudiar, que antes en prepa jamás lo hacía, ¿no? Sí me va a requerir ahora tengo que leer 300 páginas de aquí al jueves y no es lo único que tengo que hacer, porque más el otro profesor también me dejó Sí, 100 páginas del otro libro y tal, y a lo mejor lo estás leyendo y dices, ¿qué es esto? ¿No? sí. Pero bueno, pues al final ese es el reto que nuevamente, si es algo que te gusta y te apasiona, pues el reto lo asumes hasta con gusto, ¿no? Y yo te diría que sea el segundo reto y más difícil, al menos en mi caso, fue una vez que empecé a trabajar en el despacho, el reto de combinar la vida académica con la vida profesional en un momento en el que tienes que dar el 100% a las dos, porque no te puedes Claro. dar el lujo de fallar en una ni el lujo de fallar en otra, y además combinarlo con tus otras cachuchas personales, ¿no? Porque así como eres estudiante y eres pasante, también eres hijo y eres hermano y eres novio y ya voy a decir eres papá, pero no, pues, algunos sí, pero no, Aún no. normalmente no eres papá, pero vaya, o sea, tienes muchas cachuchas, es un momento de la Sí, vida en el que por primera vez en tu vida empiezas a tener muchas cachuchas que tienes que empezar a combinar y a saber equilibrar, ¿no? O sea, durante mucho tiempo de tu vida eres hijo de familia y eres estudiante y párale de contar, ¿no? Bueno, eres amigo también, pero tu relación de amistad va un poco de la mano con tu vida escolar, ¿no? Pero una vez que entras a la universidad y empiezas a crecer, y empiezas a hacer tu vida y enfilar tu vida, pues empiezas a tener todas estas cachuchas y la universidad es precisamente el momento en la vida en donde tienes que empezar a aprender a equilibrar y a dar a cada espacio su lugar y a entender que no puedes
o sea, que tienes que aspirar a ser lo mejor en todas, pero que a la vez tienes que saber ceder y tienes que saber equilibrar, y que hay un momento para la escuela, hay un momento para el trabajo, y un momento para el novio o para la novia, y un momento para los papás, y bueno, todas estas diferentes facetas de la vida, el poderlas equilibrar, sin duda, eh, por lo menos para mí fue un gran reto, que yo creo que al final salió bien y me ha ayudado a poder trabajar en ello conforme fui creciendo, porque la cosa se va poniendo cada vez más complicada, porque ahí sí, conforme vas creciendo, entonces tú ya no nada más, a lo mejor dejas de ser estudiante, pero luego ya eres esposo, luego ya eres papá, pero sigues siendo profesionista. Entonces yo creo que si yo te dijera cuál fue el principal reto de la universidad, fue a partir de que empecé a trabajar, el poder combinar sobre todo la parte del despacho, que era muy demandante, con la parte académica, y el poder seguir rindiendo con excelencia y con disciplina en las dos. Claro, y qué bueno que lo comenta, porque ahora vamos para allá. Antes de que usted llegue a donde está el día de hoy, pues desde luego se tuvo que comenzar con algún lado. Ahora nosotros, pues es parte de una materia, nosotros ya pues, dicen obligado, pero la neta yo creo que nadie se lo toma como obligación, yo creo que al contrario, nos da gusto que la universidad nos dé la oportunidad de justo lanzarnos tan temprano a trabajar. Pero ¿cuál fue su primer trabajo, licenciado? Pues mi primer trabajo fue en la UP, Ok, precisamente. Yo estaba en tercer semestre y te digo que tenía la cosquillita de irme de intercambio, ¿no? Afortunadamente, académicamente siempre me fue muy bien desde primaria, entonces tenía el promedio y, digamos, esa parte no era un problema para ser elegible para irme de intercambio. Pero bueno, yo tenía la cosquillita de me tengo que ir de intercambio a fuerzas, ¿no? Y en algún momento se abrió la oportunidad de trabajar en el área de intercambios de derecho. En ese oh, no, momento pues estaba a cargo del hoy doctor Jaime Olais, en ese momento licenciado, que probablemente a varios de los que nos escuchan le están dando clases. Jaime es alguien a quien yo le tengo mucho respeto y le tengo mucho cariño, y él fue mi primer jefe, trabajando ahí en el área de las caballerizas de la UP, del área de Derecho. Un gran amigo también de la carrera y yo, que también, de hecho, eventualmente se fue a intercambio conmigo. Nos fuimos 3 amigos de intercambio, nos fuimos juntos, y uno de ellos empezó a trabajar conmigo también en el área de los intercambios. Y yo te diría que fue de las etapas más bonitas de la universidad, porque fue una experiencia que me permitió también entender a la universidad desde otro punto de vista, ¿no? Porque la estaba claro. viendo ahora desde dentro también. Y prácticamente pues mi vida la estaba haciendo en la universidad, entonces esto fue tercer y cuarto semestre, entonces fue una experiencia muy bonita el que el segundo año de la carrera pudiera vivir la universidad no solo como estudiante, sino también como colaborador en esta parte más tan noble y tan padre que es la de los intercambios, ¿no? Porque me dio la Sí, oportunidad de conocer a gente que venía de fuera de intercambio a la UP, entonces sin duda fue una muy bonita experiencia y que agradezco mucho haber tenido. Pero bueno, al eh, final ese fue mi primer trabajo en la UP. justo precisamente digamos, por la posición en la que usted se encontraba, pues justo había ese enriquecimiento cultural, como usted bien dice, licenciado, que le permitía conocer gente no solamente pues de la facultad, sino ya justo ámbito internacional. Claro. Y mira, y la verdad es que eso lo que me enseñó es que, y no de la nada, porque además esto deriva de muchas conversaciones que tenía con profesores muy queridos. Alguien a quien recuerdo con mucho cariño y que sigo en contacto con él es Reinaldo López Bosch. Con el mismo doctor Lozano, que tengo que tuve la fortuna de que fuera mi profesor, y además después tuve una relación muy cercana con él en esta etapa, además porque él hizo su doctorado en la Universidad de Navarra, entonces mis amigos y yo nos acercamos con él para pedirle consejos, y siempre fue muy cercano, muy abierto. Me acuerdo que nos llevó a comer un día al Ginos de Insurgentes para platicarnos su experiencia. Entonces, como que todo este tema de la vida universitaria y proyectos y demás, la verdad es que tuve la suerte de tener mentores de muy alto nivel, pero a la vez muy humanos y muy cercanos como ellos. Y con ellos platicaba mucho este tema de la experiencia universitaria, ¿no? Y qué significa la experiencia de ser universitario. Claro. Y me acuerdo que siempre me decían, pues es este tema de ser universal, o sea, del buscar el conocer el mundo y de allegarte de lo más que puedas para ser parte del mundo, ¿no? Y parte de la experiencia universitaria, y bueno, al menos fue como yo me lo planteé y como lo viví, y estoy muy satisfecho de haberlo hecho así, de haber
la experiencia en la universidad no es nada más ir y meterme en un salón de clases y terminando la clase irme y ya, ¿no? O sea, es ir y no nada más aprender del profesor, sino pasar la mayor parte del tiempo que puede en la universidad, en lo que, antes de trabajar, evidentemente, ¿no? Conocer la mayor cantidad de gente que pueda, no nada más de derecho, sino de otras carreras. Tengo que antes a lo mejor como que estaba todavía más empaquetado el tema de las carreras, entonces si querías conocer a alguien de mercadotecnia o de comunicación o de otra carrera, pues como que a lo mejor una natural, tenías que plantearte, decir, a ver, voy a estar en Sí. la cafetería y de verdad ver si, a ver cómo le hago para conocer más gente y ir al cóctel que hicieron los de mercadotecnia para no sé qué, entonces ahí vas, y entonces te digo, como que esa visión de decir, a ver, la universidad es la etapa en la que eres lo más esponja de la vida, entonces trate de tener todas las experiencias que te ofrece la universidad, entonces un poco lo vi así en la oportunidad de trabajar dentro de la UP y te digo que eso me dio la oportunidad de conocer gente muy valiosa y hacer relaciones pues, que me impactaron en ese momento y hasta la fecha, ¿no? Entonces yo te diría que fue una gran experiencia el que la UP fuera mi primer espacio profesional también. Desde luego, y ahora, licenciado, pues siempre que se escucha de usted en la facultad, pues, ¿qué es lo que se tiene de referencia? White and Case. Usted también ya los ha referenciado. Entonces, ahora, precisamente esa es mi siguiente pregunta. Usted inicia en la universidad y evidentemente hay hay mucha más trayectoria ahí. Sin embargo, ahorita pues justo queremos que nos cuente cómo llega pues a que es uno de los despachos más grandes, no solo del mundo, digo de México, no del mundo. Pues sí, mira, es una historia muy chistosa y la verdad es que todo parte de una decisión que en el momento me pareció a mí que era una decisión casi casi intrascendente, pero que fue totalmente definitoria en el camino que tomó mi vida, que fue la decisión de cambiarme de salón cuando terminé el tercer semestre a cuarto semestre. En ese momento la UP tenía otro sistema. Como tú sabes muy bien, hoy, dependiendo de tus calificaciones, está el famoso sistema de turnos en donde tú puedes Exacto. elegir el salón en el que quieres con el paquete de profesores, ¿no? En el momento en que yo estudié en la UP, era un sistema distinto en donde tú tenías un salón y prácticamente ese salón, digamos, ese grupo con el que tú estabas, pues era el grupo con el que crecías el resto de la carrera, de repente con algún cambio, pero Ok. pues era un grupo de gente con el que tú empezabas y con el que terminabas, ¿no? Algo similar Y como lo que sucede con los que van justo un semestres abajo, en el famoso semestre impar. sí, exacto, que es tu grupo de gente y pues realmente tú no escogías a tus profesores, sino que más bien te decían, el próximo semestre te toca este paquete de profesores y Ujú. pues ahí tú lo aprovechas, ¿no? Eh, y bueno, termino tercer semestre. Obviamente todos mis amigos estaban en ese salón que era con el que había empezado y con el que había pasado ya año y medio de la carrera, incluyendo estos dos mejores amigos con los que ya estábamos haciendo el plan de irnos de intercambio. Pero resulta que nos dan la lista de profesores de los distintos salones, nos dicen, bueno, te va a tocar tal salón. Y yo tenía muchas ganas de que me dé clases el licenciado Fausto Rico, por muchas razones, pero entre otras porque él había sido amigo de mi abuelo, siendo los dos profesores de la Libre, además obviamente por la fama y la estatura que tenía Fausto Claro. Rico, entonces yo tenía muchas ganas de que fuera Fausto Rico y además en ese momento el adjunto de Fausto Rico era el hoy doctor, bueno, no sé si era doctor en ese entonces ya, probablemente sí, Carlos Soriano. Y yo he Ok. escuchado maravillas de Carlos Soriano. No me había dado a mí Romano, digo que Romano me lo dio el doctor Jorge Adame, o sea, excelente profesor, pero no me había dado Carlos Soriano y me había quedado con esa cosquillita de, órale, en ese salón están dando Fausto Rico y Carlos Soriano la misma materia que era obligaciones, además, una de las más importantes de la carrera, y Sí. dije, ching, no me van a tocar. Entonces hablé con la universidad y les dije, oigan, la verdad es que por estas razones, quisiera cambiarme de salón en cuarto semestre a este en donde están dando Fausto Rico y Carlos Soria. Y la verdad es que no hubo ningún problema. Me cambio de salón. eh, Afortunadamente me va muy bien en la materia de obligaciones. Yo preparándome para el intercambio que ya me iba quinto y sexto semestre en la Universidad de Navarra, ¿no? Y cuando llegué el examen final, me dice Fausto Rico, que le habla de usted a todo el mundo, me dice, oiga, lo quiero invitar a trabajar a la notaría. Y yo así de, híjole, licenciado, es que me estoy yendo de intercambio en unos meses. Y él me decía, no, ¿para qué se va de intercambio? Nada más va a perder el tiempo, no va a aprender derecho, mejor quédese acá en la notaría, va a ver cómo sí lo voy a ser buen abogado.
O sea, imagínate en ese momento decir, chin, o sea, tengo este sueño de irme de intercambio, pero por el otro lado te está ofreciendo trabajo a Fausto Rico, que no es como que llegue todos los días una oferta así, entonces yo estaba con una disyuntiva ahí muy complicada, ¿no? En ese momento mi papá me dijo, y yo creo que con toda razón, la experiencia del intercambio no te lo va a dar nada en la vida, y si es para ti el trabajo de Fausto Rico, regresando del intercambio, acércate con él y búscalo y ve si hay una oportunidad, y si te llama la notaría, pues busca otras opciones, pero bueno, la oportunidad de trabajar con Fausto Rico versus la oportunidad de trabajar del intercambio, la otra la podrás tener a lo mejor después, pero esta si la dejas ir ahorita ya después va a ser muy difícil. Y bueno, pues le hice caso a mi papá, hablé con Fausto Rico y yo así se me caía la cara de vergüenza, le dije, licenciado, ya lo pensé, mil gracias por la oportunidad, pero lo busco en un año. Me dijo, bueno, pues ahí me va a ver a la notaría. Y yo dije, no, bueno, pues seguro se le va a olvidar y pues ya no va a pasar nada, ¿no? Total, que me voy a intercambio, increíble experiencia, regreso para séptimo semestre. La verdad es que a mí ya medio se me había olvidado, ya estaba un poco pensando en qué quería hacer regresando el intercambio en séptimo semestre, empezando séptimo semestre. La verdad es que yo ya había pensado que no quería notaría, yo estaba buscando un despacho. Y un día que me encuentro a Fausto Rico en la universidad, yo sí, ching. Y me dice, ¿ya regresó de echar relajo? Yo sí, ya regresé. Me dijo, bueno, váyame a ver a la notaría tal día. No, híjole, ¿cómo le voy a decir por segunda vez que no quiero trabajar en la notaría, no? Sí. Porque por otro lado decía, bueno, y sí, pero ya sé que no se me antoja mucho el tema de notaría. O sea, yo tenía otra vez como que un conflicto, ¿no? Y bueno, total que voy el día de la cita a la notaría de Fausto Rico, su oficina llena de libros y muy imponente. Ya tenía yo preparado todo un speech de cómo le iba a decir que no, que muchas gracias. Y antes de que yo le dijera cualquier cosa, me dicen, a ver, yo a usted no le veo cara de notario. Yo a usted le veo más cara como de abogado de despacho. Yo así, ¿no? O sea, ya todo el speech que traía, ya, ¿qué me va a decir? ¿Usted ha oído hablar de White and Case? Y yo, no. Me dijo, es que es un despacho gringo que está aquí en México y mi hijo es socio. Entonces, le voy a decir a mi hijo a ver si lo llaman a entrevista. Y yo, pues, va, gracias, ¿no? La verdad es que yo primero estaba pensando más bien buscar un despacho para litigar Claro. y después de litigar ver si quería ser corporativo, ¿no? Pero la verdad es que ni sabía que era White and Case, ni estaba buscando despacho corporativo, pero bueno, pues Fausto Rico me está diciendo que me estaba consiguiendo una oportunidad en este despacho, que además sonaba muy rimbombante, yo ni lo conocía. Y dije, pues ni modo de decirle que no, ¿no? Y pues el resto es historia. Fui, me entrevisté y a las 2 semanas, esto fue en septiembre de 2003, entré de pasante a Python Case y ahí me quedé hasta la fecha. Pero esa es la historia de cómo entré a Python Case. Entonces, o sea, muy curioso cómo esa decisión que pareció intrascendente en su momento de moverme de salón en cuarto semestre hizo que me diera clases Fausto Rico y acabó dándose la historia como te la acabo de contar. Y pues ahí es en donde he hecho mi carrera profesional, ¿no? Digo, y si quieres, si me das Exacto. oportunidad, a lo mejor más adelante hablamos de otras razones que hicieron que fuera definitoria esa decisión de cambiarme, no por Fausto Rico, sino por Carlos Soriano, pero ahí más por razones personales, pero bueno, el hecho es que esa decisión fue la que, como el efecto mariposa, ¿no? Fue la que llevó a que Exacto. eventualmente me llegara la oportunidad de White and Case. Y te digo, hoy, este año estoy cumpliendo 19 años en el despacho. Y digo, muchas veces, yo creo que en este caso no solo es la decisión, porque muchos dicen disfrutar el camino y precisamente es todo lo que ocasionó esa decisión, todo lo que hubo ahí de por medio, porque como usted bien dice, no cualquier persona logra hacer esa ponderación, esa justo que conviene más y decirle que no a Fausto Rico. Eh, Sí, y a ver, digo, podrá escucharse mal, pero como usted bien dice, fue lo que yo consideré mejor para mí y mira dónde estoy. claro. No, a ver, y evidentemente aquí fue definitoria y muy importante y de muchísimo peso la conversación que tuve con mi papá y con mi mamá también, y el saberme cercano y con su apoyo siempre, ¿no? Y el decir, oye, tú que ya llevas más camino recorrido y que me vas a decir las cosas con un poco más de distancia, un poco más de visión, ¿cómo lo ves, no? Claro, Y bueno, agradezco mucho el que me hayan dicho o el que me hayan orientado a que yo hubiera tomado esa decisión, porque más te digo, la experiencia del intercambio para mí fue totalmente
algo que me cambió además la forma de ver el mundo y que me cambió a mí en lo personal. Entonces, por muchas razones, sin duda fue la mejor decisión el haberme ido de intercambio. Y otra vez, la relación de Fausto Rico al final, el decirle que no significó que quedara mal con él o que rompiera Exacto. la relación con él, al contrario. Era muy chistoso porque cada vez que me veía, es que me empezó a ir bien en el despacho y seguía creciendo. Entonces, cada vez que me veía en la UP me decían, ¿ya lo corrieron de White and Case? No, licenciado. Bueno, cuando lo corren se viene a la notaría. Entonces, o sea, la verdad es que siempre sigue llevando una relación pues, muy cordial con don Fausto Rico y es alguien a quien a la fecha llevo hace mucho no hablo con él, pero le tengo muchísimo aprecio y mucho agradecimiento porque al final, pues gracias a él es que mi vida tomó el rumbo que tomó y es en donde estoy ahora, ¿no? Desde luego. Y ahora otro momento. Ya hablamos de cómo justo fue gracias a Fausto Rico que usted tomó el rumbo que tiene ahora, pero ahora vamos a invertirla. Ahora ya a usted le toca estar del otro lado. Entonces, eso es ahora lo que quiero tocar. ¿Cómo llega usted a impartir la clase de Derecho Societario en nuestra universidad? Y también, si se puede ahí meterla, ¿cómo fue para usted todo este tema de la pandemia, del modo híbrido, de las clases en línea? Sí, claro. A ver, mira, si quieres primero, ¿cómo empecé con lo de las clases? Pues otra vez, o sea, el tema familiar para mí siempre ha sido de muchísimo peso, ¿no? Y el hecho de que mi abuelo hubiera sido profesor en la Libre tantos años, mi papá fue además más de 25 años profesor en la Ibero, y también la verdad es que fue un profesor muy querido y muy respetado. Mi papá conoció a mi mamá dándole clases en la UP y como te decía, yo conocí a mi esposa dándole clases en la UP también. Eh, bueno, entonces, eh, digamos que yo traía en la sangre el dar clases, ¿no? O sea, tanto por mi abuelo como por mi papá, yo siempre tuve esa cosquillita de las clases. La primera, y veo otra vez como esa definición de moverme de tercer cuarto semestre y moverme de salón fue definitoria, porque te digo que Carlos Soriano era el adjunto en ese momento de Fausto Rico en obligaciones. Y te digo que me fue muy bien, ¿no? Entonces, hice muy buena relación con Soriano y me voy de maestría en 2008 a Boston, 2008-2009, me quedé un año trabajando en la oficina en Nueva York de Peyton Case. Yo sabía que uno de los requisitos para ser profesor en la UP era tener maestría. Entonces, antes no lo había explorado, pero bueno, cuando regresé a la maestría en 2010, dije, bueno, pues ahora sí ya tengo las credenciales, voy a buscar en la UP si hay espacio, ¿no? En ese momento el doctor Lozano era el director de la Facultad de Derecho, entonces busqué al doctor Lozano, oiga, pues ya tengo maestría, ¿qué se puede hacer para dar clases? Me dijo, a ver, pues ¿qué clase quieres dar? Dije, yo lo que quiero hacer es mercantil porque pues, es lo que tengo experiencia, es lo que he visto en el despacho y es en donde me siento con más tablas, ¿no? Me dijo, mira, la verdad es que Claro. ahorita no hay mercantil y ahorita no hay mucho espacio, pero bueno, tengo tus datos y cualquier cosa estamos al pendiente, ¿no? Entonces yo dije, ching, ya me aplicó aquí la típica de tenemos tus datos, ¿no? Y pues ahí quedó. Sí, Y resulta que al poco tiempo me marca el doctor Lozano con Carlos Soriano en la línea. Y me dice, oye, pues me acuerdo que me dijiste que querías dar clases y fíjate que platicando con Soriano me dice que necesita un adjunto para que dé clases en Derecho Romano los viernes. La clase los viernes de 7 a 9. Y ya me pasa Soriano, me dice, sí, es que mira, tengo ahorita un compromiso profesional que me impide dar clases los viernes y necesito a alguien con que vaya nada más los viernes de todas las semanas del semestre es suficiente. Le dije, oye, muchísimas gracias, pero la verdad es que yo no, o sea, la última vez que leí un libro de Derecho Romano fue en segundo semestre en la carrera, o sea, no he vuelto a tocar un libro de Derecho Romano, mucho menos me siento con las tablas de dar una clase de Derecho claro. Romano, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, yo lo que necesito es que vayas los viernes, da lo que tú quieras. ¿Cómo creo que? Sí, lo que tú quieras. Y bueno, ya medio platicamos ahí qué esquema y me dijo, si quieres tu clase, enfócala como en conceptos de derecho civil que le puedan ser útiles a los alumnos de primer semestre para entender mejor la materia de derecho Claro, romano, ¿no? Que pues entras en primer semestre y no sabes nada de nada, ¿no? exacto. O sea, desde el hecho de tener la estructura mental, entonces un poco dije, bueno, voy a enfocar mi clase a ayudarle a los alumnos que vienen entrando a tener esa estructura mental que te ayude a empezarle a cachar un poco los conceptos y sobre todo romano, que es de las materias más importantes, ¿no? Entonces, así fue como me colé a dar clases, primero como adjunto de Carlos Soriano. Fue una etapa muy padre además, porque yo estaba muy chavo, yo tenía 20, como 27, 28 años. No había mucha distancia entre los alumnos a quienes yo les estaba dando clases y yo, entonces, como que una forma muy noble de empezar a dar clases
y además siendo adjunto de una eminencia como Carlos Soriano, Claro. ¿no? Entonces, y él siempre fue muy respetuoso y la verdad es que o sea, siempre me dijo, a ver, tu clase de los viernes es tu clase, yo no te voy a decir qué dar, yo no te voy a decir cómo darla, tú define cómo la quieres dar. Entonces eso me ayudó mucho también a mí pues, a ponerle un estilo, a ponerle una estructura a lo que yo quería dar, ¿no? Eh, más adelante, no me acuerdo cómo fue, si por alguna cuestión de horario, qué fue lo que ocurrió, pero hubo un semestre que no le pude ayudar al doctor Soriano, pero que resulta que una amiga de mi esposa, que también estudió en la UP, porque ella estaba dando clases en el campus Santa Fe de Derecho, Sociedad y Estado, me dijo, oye, necesito un adjunto igual que dé un día a la semana en Santa Fe, esta clase de Derecho, Sociedad y Estado, que era una materia que a mí me encantaba, ¿no? Todo el tema político y teoría del Estado, era de mis materias favoritas en la carrera, y era una de las materias que a mí, además, yo decía, me encantaría dar, ¿no? Entonces, bueno, entré de adjunto con ella, es Maite Mena, y bueno, fue una experiencia padrísima, pero dando esa clase me di cuenta de decir, a ver, una cosa es que te guste mucho, y otra Claro. cosa es que estés calificado para dar la clase, ¿no? Y a ver, y no creo que dé una mala clase, espero no haber dicho ninguna barbaridad, pero sin duda sí me di cuenta y dije, a ver, no, o sea, yo no puedo dar una clase en donde seguramente hay 1000 personas mejores que yo con más formación, con más estudios en este tema en específico. Exacto. Como que en ese momento yo dije, ching, o sea, obviamente le sigo ayudando a Maite, pero no me veo yo formándome como maestro dando esta clase, ¿no? Eh, y resulta que en esa época mi esposa estaba trabajando como coordinadora en Derecho. Entonces, bueno, yo seguía muy en contacto con esa parte administrativa a través de mi esposa, ¿no? Y mi esposa me dijo, oye, ¿qué crees? Ya se abrió una posición para la materia de sociedades mercantiles aquí en Mixcoac. Y le dije, oye, pues checa a ver si hay oportunidad de que si levante yo la mano y ahí voy yo, ¿no? Y bueno, las cosas se dieron. Efectivamente había una vacante. Me invitan a ser yo ahora sí de titular de la materia de sociedades mercantiles, que era la materia que yo quería dar desde el inicio. Entonces, la verdad es que las cosas se dieron muy bien, porque cuando empiezo yo de titular en el semestre de otoño de 2014, pues no llegué de neófito, ¿no? A dar la clase. La verdad es que ya tenía Claro. tres años de experiencia como adjunto en otras materias, pero bueno, ya con un poquito de cancha, con el hecho de pararte enfrente de un grupo y hablar y el sentirte seguro y demás, ¿no? Entonces, pues empecé en 2014 a dar sociedades mercantiles y desde entonces pues he tenido la fortuna y estoy muy agradecido de que cada semestre me siguen invitando a dar clases, lo cual me hace pensar que todavía no digo ninguna barbaridad. Entonces, este, tanto los semestres pares como impares los he seguido dando de 2014 hasta la fecha y yo diría que es una de las actividades más gratificantes que tengo en mi vida, el poder seguir dando clases. Ahora, claramente ha ido cambiando en el tiempo porque pues, ya cada vez los alumnos me ven pues, más ruco, ¿no? Entonces, pues ya es distinta la dinámica que tenía yo quizá en los primeros semestres a la que tengo ahora, pero esa parte de estar cercano a los alumnos y el poder escucharlos y el poder tener esa cercanía, no nada más en el aula, sino el poder tener una cercanía después de las clases, es una cosa muy satisfactoria, que sin duda es un reto, porque con esto que te decía, las distintas cachuchas, ¿no? En Así esta es. profesión, y más en un despacho como estos, en una profesión como estas de corporativo, transaccional, que es tan demandante, además de todo, ponerte la cachucha de profesor y el despertarte temprano y el preparar la clase y demás, pues es un reto. No te voy a decir que ha habido veces en que digo, híjole, sí, otra vez me voy a estar despertando a las 5 de la mañana 2 veces a la semana y cada semestre que me lo pregunto digo, sí vale la pena. Eh, entonces, yo te diría, hasta que el cuerpo aguante, pues ahí seguiré. Y la segunda pregunta que decías, todo el tema de la pandemia y lo que implicó respecto al cambio de dinámica para dar clases, pues a ver, la verdad es que sí fue un reto como para todo el mundo, ¿no? Claro. Yo la verdad es que para efectos de la clase como que siempre he estado, no te diría peleado con la tecnología, pero yo tomé clases y aprendí derecho siempre pues, con el método tradicional de pues, vas al salón y el profesor te explica la clase y a lo mejor hay profesores que invitan más a los comentarios, pero bueno, es el hecho de tener un profesor y un Y el grupo. pizarrón, si acaso. Exacto, y el pizarrón, pero el tema tecnológico de las diapositivas y de las aplicaciones para las clases y eso, como que nunca tuve necesidad de hacerlo, tampoco me llamaba mucho el hacerlo, y yo te diría, durante la pandemia, un poco tuve que hacerlo y tampoco dirías así que, híjole, cómo me clavé en el tema tecnológico, ¿no? A lo más que llegué fue o sea, que cambió la forma en la que daba clases,
ahora tuve que preparar diapositivas un poco para darle estructura a la clase y hacerla un poco más visual, ahora que íbamos a estar en línea, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, y mira que tomé algunos cursos y la UP nos estuvo dando tutoriales y cursos y demás para distintos sistemas y que Moodle y no sé qué, y a ver, y sin duda se ve que son espacios y plataformas muy útiles y hay profesores para quienes ha sido más fácil adoptarlos y utilizarlos para sus dinámicas de clase. La verdad yo te diría que a mí me costó mucho trabajo y jamás las utilicé. Y bueno, yo con mis diapositivas ya decía, pues ya con esto estoy muy tecnológico y en parte además porque no tenía el tiempo. O sea, te digo, la Claro. cachucha de abogado del despacho y la cachucha de papá y de esposo y de hijo y de hermano, bla, bla, bla. Y además ponerte a meter cómo funciona Google y cambiar radicalmente todo el esquema como doy la clase, simplemente no tenía el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, sí el reto fue pues, el seguir dando una clase expositiva y bueno, quienes han sido mis alumnos saben que yo trato de hacer la clase lo más dinámica posible para que haya mucha interacción y yo les digo, pregunten para que no sea un monólogo. Pero bueno, es mucho más difícil hacerlo cuando es de manera remota, ¿no? Y bueno, ahora que finalmente regresamos a las clases presenciales, sí, o sea, como que, a ver, siempre dije, extraño mucho el dar clases presenciales, pero el volver a hacerlo otra vez, sí es una sensación de decir, ah, wow, qué diferencia. O sea, no hay como ver a la gente a la cara, no hay como ver las expresiones de la gente. Hasta yo mismo me doy cuenta que hablo con más enjundia, ¿sabes? Cuando estoy ahí, cuando estás en la computadora a las 7 de la mañana, que ves que apenas se está haciendo de día allá afuera y tú enfrente de la computadora, ¿no? Sí. Entonces, yo te diría, la verdad es que sí me costó un poco de trabajo, si hay que volverlo a hacer en algún momento lo haría encantado de la vida con tal de seguir dando clases, pero 100% me siento más cómodo y más contento con la experiencia presencial por esta parte personal que yo creo que es mucho, que es parte del dar clases, ¿no? El dar clases no es nada más ir y escupir los conocimientos, ¿no? El dar clases es, a ver, cómo interactuamos en una relación de allá para acá y de acá para allá, en donde todos aprendemos y todos interactuamos y todos crecemos de manera conjunta, ¿no? Y yo creo que sin duda el hacerlo de manera presencial te da más elementos para esa dinámica. Desde luego. Ahora, licenciado, ya para nuestra última pregunta, ya mencionó usted justo la importancia, llevamos recalcado en estos minutos que vamos aquí, cuál es la importancia precisamente de balancear todos estos aspectos de la vida. Como usted bien dice, balancear tu tiempo como estudiante, balancear tu tiempo como profesionista, balancear tu tiempo con la familia. Ya vimos, es importante, pero ahora, ¿cómo se hace? Eso es lo último que me gustaría preguntarle a usted. Muy bien. Pues mira, si conoces a alguien que sepa la respuesta, le llamamos ahorita para que nos la diga, porque yo sé que yo no la tengo. No, a ver, no hay... A ver, yo creo que quien te diga que lleva una vida balanceada, siendo abogado de despacho, que lleva una vida balanceada, eh, a ver, y si hay alguien por ahí que la tiene, que venga y me dé la respuesta, ¿no? Yo creo que es muy difícil llegar a un punto en donde digas, yo ya tengo un balance, ¿no? Yo creo que más Claro. bien es algo que todos los días tienes que trabajar en ello, ¿no? Y habrá veces en las que haya más balance y habrá veces en las que haya menos balance y al final tenemos que entender que la profesión de abogado es una profesión de servicio, ¿no? Tú estás al servicio de tus clientes y marchas al ritmo que tus clientes necesitan y si tú crees que como abogado penalista vas a dormir tus 8 horas diarias, pues quizás estás equivocado, ¿no? Porque a lo mejor la dinámica del abogado penalista es que tus clientes te van a hablar en la madrugada para decir, oye, tengo un problema y necesito que me vayas a ayudar ahora, ¿no? Y lo mismo el abogado transaccional o financiero como soy yo, ¿no? O sea, te dicen, oye, tenemos que cerrar este asunto complejísimo de aquí a mes y medio y a ver cómo le haces. Y pues ese mes y medio, ni modo, a lo mejor en ese mes y medio tu balance está un poco desequilibrado, pero pues cada día es un reto en donde tienes que hacerlo y habrá días en el que lo haces mejor y habrá días en que lo haces no tan mejor, pero yo creo que la clave está en no perder el foco de qué es lo importante. Y al final lo importante siempre estará en tu familia, siempre estará en tus relaciones personales, en tu salud física y mental, y que al final tu profesión es parte de tu vida, pero no puedes abocarte a tu profesión únicamente y hacerlo lo único de tu vida, ¿no? Y nuevamente, creo que en la medida en que tengas claro eso
y que al menos te lo pongas como meta cada día que te levantes, decir, a ver, hoy ¿cómo voy a trabajar en esto? Nuevamente, habrá días en que lo hagas mejor, habrá días en que no tanto, pero el no perder el foco en que tienes que ponértelo como algo que sea un eje en tu vida, porque en el momento en que se te olvida que tienes que tener ese equilibrio, que se te olvida cuál es el foco, es muy fácil caer en excesos que al final del día y al final de la vida, pues no vas a haber tenido una vida provechosa si dejaste de lado tu vida familiar o tu vida personal o tu vida eh, amorosa, romántica, como lo quieras llamar, eh, y si le apostaste todo a tu vida profesional, ¿no? Entonces, yo creo que mientras no pierdas el foco y mientras tengas claro que es un reto con el que hay que trabajar todos los días, y además que estés en paz con el hecho de que no siempre lo vas a hacer bien y Claro. que siempre, o sea, y a ver, yo te puedo decir, en 19 años de carrera, ha habido años en los que he dicho, este año tuve mejor equilibrio que el año pasado, y hay años que digo, híjole, es que este año sí me la pasé metido en la oficina. Y yo creo que a muchos nos ha pasado, por ejemplo, con la pandemia, que el hecho de trabajar desde tu casa y que todo lo haces desde tu casa, de repente es difícil el separar dónde está tu vida Sí, personal y tu vida profesional. sí, Eh, Seguramente como estudiante te pasará también, ¿no? Oye, cuando tengo mi espacio de la universidad, sé que en la universidad estoy con el tema de las clases y estudiando en la biblioteca y echando relajo con mis compañeros y demás, pero cuando yo voy a mi casa, pues soy yo y mi serie y mis papás, ¿no? Pero cuando toda tu vida está encerrada en un solo espacio, el reto de equilibrar y de darle a cada momento su lugar es mucho mayor, ¿no? Yo creo que en la pandemia todos vivimos este gran reto de equilibrio y otra vez había días que lo hacías mejor que otros y yo creo que a todos nos pasó en algún momento decir es que le estoy dedicando demasiado tiempo al trabajo, le estoy dedicando demasiado tiempo a estudiar y a lo mejor no me he parado de mi asiento en todo el día, ¿no? Pero otra vez, es una cosa de no perder el foco. Si yo tengo el foco claro todos los días de qué es lo importante y estoy en paz con que a veces lo haré mejor que otras veces, no es que vaya a llegar a un punto en mi vida en donde ahora sí ya tengo equilibrio y de aquí para adelante siempre tendré equilibrio, sino que por lo menos me sentiré con las bases necesarias para decir, si lo pierdo, sé que siempre voy a tener esta ruta de regreso para por lo menos aspirarle a eso, ¿no? licenciado, ¿algo que quiera añadir antes de concluir? Pues mira, simplemente darte las gracias, Eric. La verdad es que fue un ejercicio muy padre el poder platicarte mi experiencia personal y el poder otra vez repasar años de mi vida que yo los siento muy cercanos, pero ahora, o sea, cuando los pienso digo, ching, ya tiene 22 años que empecé la carrera y pues 22 años ya se siente uno ruco. Entonces, siempre es padre regresar a esa etapa de la vida y simplemente transmitirle a nuestro auditorio, que seguramente serán la mayor parte de ellos alumnos de Derecho de la UP, transmitirles que la etapa universitaria sí tiene muchos retos y sí es pesado, pero es la etapa más bonita porque es la etapa en la que estás invirtiendo en ti y en donde tu principal actividad, que es la universidad, es 100% para beneficio tuyo y todo lo que hagas y todo lo que dejes de hacer también es para ti. Ya después vendrá la vida profesional, como digo yo, ya que seas godín de tiempo completo, pues a lo mejor ya tu vida profesional mucho depende, otra vez como decía, ¿no? Del ritmo de los clientes y qué es lo que te piden y estás haciendo mucho para otras personas, siempre, a ver, siempre redundando en beneficio tuyo y de los tuyos y lo haces para tener una estructura personal y familiar, ¿no? Pero la universidad tiene esa parte muy bonita que es cada día que llego a la universidad y cada vez que abro el libro para estudiar y cada vez que me siento a poner atención a lo que está diciendo en la enfrente, es para beneficio mío y me estoy construyendo. Y cada día que estoy en la universidad y aprovecho lo que me da la universidad, le estoy dando una cincelada a eso que voy a hacer yo más adelante como profesionista y que me estoy invirtiendo en mí en este momento. Entonces, simplemente transmitir el mensaje de disfruten la universidad, aprovechen la universidad, y aprovechar la universidad no es nada más aprendan de las clases, sino estén mucho con sus amigos, conozcan gente de otras carreras, ábranse la puerta otra vez a esta vida universal de todo lo que puedas absorber en esta etapa de la vida, y créanme que siempre la van a recordar con mucho cariño, con todo y las desveladas y con todo con todo lo difícil que puede ser a veces, pero lo van a recordar con mucho cariño.
Licenciado, pues de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo con esto me despido. Recuerden, aquí están nuestras redes sociales. Escúchenos en Spotify, véanos en Instagram, ya va a estar en Instagram, véanos en YouTube. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias, licenciado, y hasta luego.